Voy a honrar esa memoria de mi yo del pasado y espero que les sirva, y si les sirve, nada les cuesta dejar un comentario que diga me sirve. Y si no les sirve, tampoco nada les cuesta dejar un comentario que diga no me sirve. Bueno, hoy sí grabemos pantalla porque esto va a requerir de fotografías especiales para niños especiales como ustedes. Ahora vamos a ver cómo se conforman o qué equipos tienen los espacios en los cruceros. Entonces vamos a hablar brevemente de lo que son los lounges en un barco, pero no nos vamos a enfocar mucho en eso porque me quiero enfocar más como en lo que sucede en el teatro, que es principalmente donde trabajan los audio technicians. Entonces, ¿qué equipos conforman los espacios de los lounges, ¿no? Que llaman. Y con lounges me refiero al atrium, un restaurante, un bar, la piscina, etcétera, etcétera. ¿Qué tienen los lounges? Uno, consola de audio tipo LS9 o TF o X32 o cosas más sencillas. Una vez trabajé en un bar que era como un champagne bar, le decían. Ese bar tenía una tarimita pequeña y tenía una consola de esas que se pegan a la pared y creo que eran 4 o 5 canales de audio. Entonces hay lounges que tienen cosas más grandes, más sofisticadas. Hay lounges que tienen cosas muy sencillas. ¿Qué más tiene un lounge? Una consola también muy sencilla de luces con la cual puedes tener 2 o 3 o 4 o 5 presets diferentes. Eso también lo tienen. Micrófonos, ya sean wireless o sean alambrados. Casi que los lounges tienen solamente lo justo y lo necesario porque allá se llevan a cabo cosas muy sencillas. Y eso lo vamos a ver después cuando veamos qué actividades hay en cada espacio. ¿Qué más tienen? Pueden tener un rack de amplificadores por si tienen parlantes, ¿no? Parlantes sobre todo pasivos. Un escenario, ya sea que sea un escenario medianito o un escenario un poco más pequeño. E incluso hay lounges que no tienen escenario, güey. O sea, son solamente como que un espacio ahí donde montan música y no es un escenario tal cual, sino es más como un espacio que se dedica a eso. Y tienen micrófonos, cajas directas y monitores, pero como les digo, es solo lo necesario. Muchas veces, si son 2 o 3, tienen un solo monitor y eso no está mal. Simplemente es como trabajar con apenas lo justo. Yo sé que hay gente que está acostumbrada a que cada intérprete tiene un monitor. En los barcos no es así. Uno piensa a veces que el trabajo en los barcos puede llegar a ser así súper sofisticado y que tenemos todo y todos van con in-ears y cada quien hace su mezcla, y muchas veces no. Sobre todo el trabajo en los lounges es como un trabajo muy austero. No siempre vas a trabajar con la mejor consola, no siempre vas a trabajar con los mejores monitores. De hecho, muy rara vez se hace. Y bueno, es prácticamente para dar como una aura especial a ese espacio, ¿no? Muchas veces también hay espacios en donde la gente toca y pues prácticamente, güey, es background music o BGM que llaman. Y eso no está mal. Simplemente así es la chamba y pues hay que hacerla. ¿Qué más tienen? Tienen backline, pero nuevamente es backline muy sencillo. De los lounges, normalmente entre los lounges hay como un lounge principal en el que se llevan a cabo las fiestas. ¡No sabe controlar! Y también en la piscina muchas veces montan cosas, entonces pueden tener backline muy sencillo. Muchas veces no está en las mejores condiciones porque si eso lo llevas a la piscina, pues el hardware de la batería se oxida, los platillos se oxidan, las bases de los teclados se oxidan. También pueden tener teclados, pero pues tampoco están en las mejores condiciones generalmente. Bases de micrófono que también pueden estar oxidadas, o micrófonos que también pueden estar oxidados. Cables que seguramente van a estar oxidados. Todo lo que se puedan imaginar para montar una banda puede estar en los lounges también. Y eso se almacena en lockers. Entonces, si
tú vas a montar algo en la piscina, probablemente vas a tener un locker que queda ojalá cerca, a veces no queda cerca y tienes que pues viajar, güey, con un carrito a montar lo que sea que haya que montar. Eso lo digo para gente que va a trabajar en los lounges. Y como les decía en el video pasado, muchas veces un audio technician va a tener que ayudarle a la gente de los lounges. Es un poco delicado eso porque los lounges cada uno sabe qué necesita cada banda, mientras que los audio technicians o los lighting technicians o los automation que trabajan en el teatro no saben. Entonces como que te mandan a hacer eso, güey, y es como, sí, tienes que montar a la banda en la piscina. Y uno no sabe cómo le gusta al baterista la batería, uno no conoce la batería, hay audio technicians que no saben montar bien una batería. Yo, como soy baterista y audio technician, pues se me facilita, pero incluso yo sabiendo, pues hay veces que la monto y llega el baterista y me decía, no, es que no es así. Y es un poco, pues no vergonzoso, pero pues es como, güey, pues es que yo no sé cómo te gusta a ti, o a veces hay como que el vocalista usa un segundo micrófono para algo, o el bajista necesita una base que sea de boom y no que sea una base straight. Entonces ahí hay que comunicarse mucho con el lounge tech, como decirle cómo quieres que lo monte, o a veces es simplemente montar el hardware y los amplis que también van a estar oxidados de cierta forma y que el lounge tech lo cablee todo. Eso es otra cosa de la que quería hablar, porque hay lounge techs que lo tienen todo muy bien organizado y que tienen todo marcadito. Entonces tienen como micrófono, sí, los cables tienen como canal 1, voz, canal 2, bombo, canal 3. Entonces así es muy fácil montar la banda. Hay lounge techs que no lo hacen. Yo personalmente necesito, marica, tener un control obsesivo por todo. Entonces yo sí lo hago, yo veo qué cables son más cortos, qué cables son medianos, qué cables son más largos, todo lo dejo marcado, lo dejo en un basket o en una canasta organizadísimo, como para que la persona que va a hacer ese trabajo, si es que falto yo, sepa cómo hacerlo. Pero no todos comparten esa opinión. Y bueno, les voy a mostrar fotos. Aquí tengo solamente una foto del lounge porque yo no trabajaba ahí. Entonces esta, por ejemplo, es una foto, mostremos esto, de el ecualizador y cómo estamos montado el ecualizador en el lounge. Y bueno, es un ecualizador gráfico que saben ustedes que quizás no es la mejor opción, porque el ancho de banda no es muy específico, sino que cuando bajas una de esas perillas, si no lo sabes, deberías, agarra mucho más que un tercio de octava. Entonces esto es un ecualizador real de un monitor, que es el que estaba al frente. ¿Por qué estaba así? No lo sé, pero así lo tenían. Entonces se imaginarán cómo sonaba ese monitor. Y este es el del baterista. No muy diferente, es prácticamente como el mismo setting, porque imagino que era el mismo parlante, pero cuando uno ve este tipo de ecualización no se ve bien. Me atrevería yo a decir que se podría hacer mejor. Claro, yo no trabajaba en ese espacio, pero conocí a la persona que trabajaba en ese espacio y cuando llegó, pues él también quedó impresionado. Más tarde también voy a hablar de cómo uno debe abordar un trabajo o un contrato en barcos, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, qué tienes que esperar, cómo te tienes que comunicar con la gente. Todo eso lo vamos a ver en un video después. Como ven, aquí también hay como una consola de luces, también muy sencilla, y tienen cosas que yo no sabía ni que existían. Pero bueno, ahí está. Eso es un ecualizador gráfico de uno de los lounges donde tocaba la banda. Y bueno, ahora sí vamos a ir con lo que nos compete, que son los equipos que están en el teatro o en los teatros, ¿no? Traté como de hacer una compilación porque yo trabajé en un barco que era como medianito y me parece que vale... ¡Ay, juepucha! ¡Ay, un mosco! Y me parece que vale la pena rescatar esa información del barco mediano. Y también la información del barco grande. No incluyo el barco pequeño en el que estoy trabajando porque me parece que ya sabiendo lo que se mueve en el barco mediano y en el barco grande te puedes dar una muy buena idea de qué hay en un barco pequeño, que es muy sencillo. Prácticamente un barco pequeño son solo lounges, no hay
venues o teatros, ¿no? Entonces, bueno, vamos con los teatros. Déjenme tomar un poquito de agua. Bueno, creo que eso fue suficiente por hoy. Si a usted le parece útil esta información, dele like al video, comparta el video, comente, sí, tómese 3 segundos para decir, me sirve. Yo lo que quiero es como que esta información le llegue a la gente y que tenga un impacto positivo en sus vidas, porque el trabajo en cruceros a mí me cambió la vida. Y si a usted le sale de su corazón darme una donación de $1 o $2 o $150, pues yo se lo recibo. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio de El Espinaco, cuando solía ser un Soundtech. Bye.